Hola, tu amiga Keta hoy te presentará el capítulo 9, las guerras draconianas y de Orión, por supuesto en tu canal Viajando por la historia con extraterrestres. Basada en información que nos han proporcionado nuestros hermanos extraterrestres a sus contactados. Por tanto, abre tu mente y disponte a disfrutar de estos relatos. ¿Verdad? ¿Ficción? Eso lo decides tú. Solo recuerda que no hay verdades absolutas, que todo es relativo y que mucho de lo que se creía mito o leyenda, recientes hallazgos han descubierto que sí es parte de nuestra historia. ¡Empezamos! Como vimos en capítulos anteriores, los Dracons eran una raza guerrera despiadada y tenían como objetivo explorar, conquistar y expandirse. ¿Les suena familiar? Esta influencia ha prevalecido en nuestro planeta siempre, pero no estaban solos. Con ellos participaron sus híbridos en la mayoría de las guerras galácticas. Las batallas se originaron en y alrededor de la nebulosa del Anillo de Orión, pero casi simultáneamente, desde otro flanco, los Dracons atacaron con toda su fuerza a los planetas originarios de los Liranos, destruyendo muchos de ellos y matando a millones de Liranos en el proceso. Por fortuna, la mayoría de Liranos habían emigrado a otros mundos. Sin embargo, la noticia les causó mucha tristeza, pero luego esta se convirtió en furia y deseo de venganza por la destrucción de sus planetas natales de Lira. Recordemos que los Liranos son la raza aria original y crecieron en sirios, arturianos, antarianos, pleyadianos, andromedanos, Cygnus alphanos, Alpha Centauri, Sagitario A y B, Casiopea, toda la evolución humana basada en formas genéticamente humanas, en reinos más altos y universos muy evolucionados. Conforme la raza humana se fragmentó, las razas se mudaron, viajaron y se establecieron en muchos diferentes planetas, en muchos sistemas, al evolucionar el viaje espacial, conociendo diferentes culturas y enriqueciendo la suya. Generalmente era una raza pacífica, compartiendo y moviéndose en la misma dirección como un todo, con los habitantes de sus nuevos planetas hogares. Entonces, humanos liranos y veganos se unieron en una alianza para enfrentar a sus terribles enemigos, los Dracons e híbridos. Por otra parte, los Dracons unieron fuerzas con otros grupos reptiles que tenían intereses comunes en ciertos mundos que querían conquistar y empezó una interminable guerra. Las guerras más intensas fueron libradas en el sector de Orión, ya que en ese tiempo los sistemas estelares de Orión estaban habitados principalmente por liranos, veganos y reptiles. Se creó gran devastación, quedando tan solo de los liranos, los pleyadianos y andromedanos. A los Dracons en ese momento se le unieron algunos humanoides, principalmente veganos, que cooperaban con la alianza Dracon simplemente porque tenían intereses comunes en cuanto a lo que querían colonizar y qué parte del espacio querían explorar. La alianza entre los reptiles y los humanoides es todavía conocida como el Imperio de Orión y es mucho más reciente que el Imperio Draconiano, después del momento en que los veganos habían comenzado a hacer viajes espaciales. El grupo Dracon tenía como propósito colonizar y conquistar todo el sector 9 de la Vía Láctea, que es el sector al que pertenece la Tierra, y estaban en camino. Mucho antes de que los Dracons estuvieran en guerra con los liranos, habían conquistado una gran cantidad de mundos donde los habitantes originales tenían que someterse al emperador draconiano, lo que causaba descontento entre estas poblaciones y muchos de ellos se unieron con los liranos en contra de sus opresores. Esta nueva alianza resultó en una federación de planetas y todos ellos lucharon para derrotar al Imperio Draconiano. Esta federación
todavía existe y es uno de los principales jugadores en el sector 9. Los miembros son de civilizaciones de la constelación Lira, la constelación de Andrómeda, las Pléyades, los cúmulos abiertos de Híades, Luma, Procyon, Tau Ceti, Alpha Centauri, Epsilon Eridani, todos siendo patrimonio del Lira pleyadiano. Además, hubo un número de razas hiperversales sin masa, no físicos, que se unieron, pero también algunos grupos de Sirio y de Orión, y otros eran de diversas civilizaciones de universos paralelos como los Coldasianos y los Dal. Con el tiempo incluso se unieron renegados reptilianos que querían liberarse de la tiranía de los Dracos. Con el tiempo, la naturaleza de las guerras cambió de expansión de su territorio y exploración de nuevos mundos a guerras por diferentes ideologías. Para ese entonces, bastantes fuerzas humanoides se habían unido a la Federación de Planetas, cansados de ser victimizados por los Dracos. Gradualmente empezaron a vivir bajo la ley del uno. Ya no solo cooperaban para expandirse ellos y los demás físicamente, conquistando otros mundos, sino también para expandirse espiritualmente. Hasta ese momento, ambos bandos, con algunas excepciones, trabajaban bajo la filosofía de servicio a sí mismos, porque eran conscientes de que todos somos uno y al expandirse unos lo hacían los otros. Pero las guerras mostraban que la filosofía había sido deformada en el camino. Ahora, trabajar para el servicio a sí mismo era a expensas de otros, siendo esta la causa de la victimización, con el karma incluido en la mezcla. Las cosas se pusieron bastante serias. Los que se sentían víctimas comenzaron mirando a aquellos que los habían conquistado como malvados y a sí mismos como buenos. Por lo tanto, la polarización ahora se convirtió en un factor muy desequilibrado en estas guerras. Creían que la guerra era la respuesta a todo. Sin embargo, la guerra siempre es servicio a sí mismo al extremo, pero la filosofía de muchas razas antiguas lo consideraban de manera diferente. Estas especies guerreras todavía tenían que aprender cómo funciona el karma en un universo de libre albedrío, que en ese momento era muy joven. Es de admirar los rasgos espirituales de los veganos, además de su físico. Son como algunos caucásicos y podrían pasar en la Tierra por una persona de raza blanca típica por su estatura. Lo que los diferencia es que eran muy fuertes físicamente y tienen orejas puntiagudas. Esto fue motivo para que los humanoides de Lira les tuvieran envidia y celos. Además, tienen genes más agresivos, por lo que decidieron venir a la Tierra con el propósito de conquistarla, pero los veganos ya estaban aquí haciendo sus propios experimentos genéticos con los dinosaurios y los primeros humanos que habían sembrado los pleyadianos en la Tierra, por lo que se hizo inevitable la guerra entre liranos y veganos, saliendo finalmente victoriosos los liranos, tal vez por su grado de agresividad. Los veganos tuvieron que entregar la Tierra, Marte y Tiamat Maldek a los liranos y renunciar a sus bienes inmuebles que en esos lugares habían construido. Haciendo un paréntesis, ellos sitúan la destrucción de la supertierra igual que los informes de Cory Wood, hace tan solo 500,000 años y no 3.500 millones de años que dice Sitchin. Entonces los veganos, al ser derrotados por los liranos, partieron a Sirio y Orión, donde colonizaron bastantes sistemas planetarios. Los que se fueron a Orión se asociaron cada vez más con ese grupo de estrellas y comenzaron a llamarse a sí mismos los de Orión, y más o menos a olvidarse de su herencia vegana. Ellos, junto con las reinas reptiles de Orión, se convirtieron en los famosos y temidos de Orión. Los veganos incluso crearon una red de frecuencia que atrapó a todos los que vivían en Orión y eran de ascendencia vegana humanoides, en una prisión de frecuencia. Incluso después de la muerte, estaban atrapados en la matriz de Orión
y no tuvieron más remedio que reencarnar en el sistema de Orión. Este fue el sistema de control final y los responsables ganaron una gran cantidad de poder, ya que sabían que tenían las almas de Orión atrapadas. Seres de fuera, que eran ignorantes de lo que hacía la red de frecuencia, lograron entrar en el sistema de Orión, pero una vez dentro no podían salir. Era un sistema cerrado. Por lo tanto, los dracos, reptiles y otras razas que sabían de esta red de frecuencia evitaban pasar por los sistemas estelares controlados por los de Orión Vega. Como siempre, cuando hay gran opresión dentro de una civilización, hay resistencia, por lo que surgió la Liga Negra. Negra porque estaba oculta, y la resistencia tomó muchas vidas, viviendo en cuevas subterráneas, a menudo en planetas de desiertos calientes, lejos de la civilización, para resolver esta opresión. Sin embargo, al igual que muchos antes que ellos, pensaron que podrían combatir la violencia con violencia, así que comenzaron las guerras civiles en contra de su enorme gobierno. Esto, por supuesto, era una guerra perdida, y finalmente la resistencia tuvo que huir fragmentada y derrotada. Los pocos que sobrevivieron tuvieron que ir a la clandestinidad y tomó mucho tiempo antes de que la Liga Negra pudiera ser reorganizada de nuevo. Sin embargo, hubo algunos sacerdotes que descubrieron la manera de elevar sus vibraciones y escapar del campo de frecuencia. Y esto lo hicieron entrenándose espiritualmente a sí mismos. Buscaron a dónde escapar y lo hicieron al planeta Tierra, el planeta que una vez había sido tan querido para los veganos, llegando durante las eras del continente Lemuria y la Atlántida, periodos de gran importancia para la Tierra. Mientras tanto, los veganos de Orión luchaban su propia batalla interna. Guerras galácticas de gran proporción continuaban haciendo estragos en el sector 9. Este imperio, que existe hasta el día de hoy como el Imperio de Orión Draconiano, lado a lado con la Federación de Planetas, se quedó con la actitud de servicio a sí mismos a costa de otros. Por tanto, las guerras continuaron durante eones. Luego de que los veganos se establecieron, se fueron de nuevo a un camino más espiritual. Ahora teníamos por un lado la Federación Galáctica de Mundos, cuyos miembros cada vez comenzaron a pensar en términos de servicio a otros, entendiendo que apoyando y ayudando a uno mismo y a los demás es importante, ya que ambos son partes de un mismo todo. Por otro lado, teníamos el Imperio Draconiano, que ahora se había fusionado con el Imperio de Orión, porque sentían que tenían intereses comunes. Al parecer, los dracos y otras razas reptiles de Orión son todavía la mayoría reptiles en esa parte del sector 9, pero ya no hay ninguna guerra abierta, aunque exista tensión entre las razas. Incluso tienen comercio entre ellos en estos días, pero se siguen produciendo pequeñas batallas. ¿Qué tal esos belicosos dragons que lidiaron unas terribles guerras contra los humanos de Lyra y el impresionante deseo de conquista y expansión de ambos lados? Lo bueno es que surgió la Gran Federación Galáctica de Mundos, grande y poderosa, dedicada a la paz universal y a la prosperidad, para arbitrar pequeñas batallas y evitar que surjan nuevamente guerras abiertas. También resulta muy interesante saber sobre esas agendas tan diferentes que tienen sobre experimentación genética, que todas las razas tienen, se supone que para mejora de cada especie. Bueno amigos, nos vemos en el próximo capítulo 10, la evolución de la Tierra y la extinción de los dinosaurios. ¡Hasta entonces!